Los amigas y amigos de Construyendo Comunidad, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario en que nos hagan el favor de ver la transmisión del día de hoy. Hoy estamos al lunes 29 de abril de este 2024. Tenemos como eje temático de educación, cultura y arte a un invitado especial, al compañero Juan Campos Vega. Maestro, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, maestro. Ahorita pasamos su currículum. Vamos a presentar a los responsables del eje temático de educación, cultura y arte. Está la maestra Rocío Lucero. Maestra Rocío, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Un gusto en saludarlos. Gracias, Igualmente. maestro Rocío. Maestro Miguel Guerra. Maestro Miguel, ¿cómo está? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Y también está el maestro Contento, Fidencio. a sus Maestro órdenes. Fidencio, ¿cómo está usted? Muy bien, licenciado Cuellar, compañeros, compañera, buenas tardes. Buenas tardes. Pues hoy tenemos un invitado especial. Como estamos viendo en pantalla, el maestro Juan Campos Vega es egresado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, es investigador en el área de economía de la Sociedad Mexicana de Estudios Legislativos desde 1997, maestro en periodismo político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, es catedrático de la Septién en problemas mexicanos, periodismo económico y político, ideas contemporáneas, régimen jurídico de la información, columna, artículo y editorial, asesor de tesis de licenciatura y coordinador de actividad docente en el 2001 al 2008, investigador del área de ciencias políticas y sociales del Centro de Estudios Vicente Lombardo Toledano, dependiente de la Secretaría de Educación Pública del 2001 al 2018. Ha escrito distintos libros acerca de las tareas del sindicalismo revolucionario, opiniones de Vicente Lombardo Toledano, El Popular, una historia ignorada, antes de París, la Conferencia Sindical Mundial de Londres y los aportes de América Latina, del sindicalismo revolucionario a la sumisión. Y sobre este libro, este último de sus libros del sindicalismo revolucionario a la sumisión, se va a tratar la charla de hoy. Muy importante el hecho de que aquellas compañeras y compañeros que no tengan el libro del sindicalismo revolucionario a la sumisión, pues puedan comunicarse con nuestro invitado, con el maestro Guerra, que fue el conducto por el cual nos contactamos para tener un ejemplar, por lo menos digital, de este interesante libro histórico. Adelante, compañero Juan Campos. Tiene usted todo el micrófono. Muchas gracias. Miren, esta es una investigación que inicié en 2017, pero en 2018 decidí jubilarme. Entonces quedó ahí, digamos, apenas la recopilación de algunos materiales hasta que en otro momento contacté al maestro, al doctor Mario Efraín Ochoa Vega, que él investiga temas de educación y sindicales también, y nos pusimos de acuerdo para hacerlo en conjunto. Le mandé la propuesta, la revisó, la fuimos ajustando y total, que nos dedicamos a eso y nos lo publicó la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esa es la historia breve de este libro. Pero el objetivo fundamental de este trabajo deriva de una serie de preocupaciones que me surgieron cuando trabajaba yo otros aspectos de sindicalismo en México y me encontraba con muchas cuestiones que no cuadraban entre lo que leía yo en algunas investigaciones y lo que tenía yo en los materiales ahí donde hacía yo la investigación, y pues fue esa inquietud la que me llevó a lo siguiente. Entonces, ¿de qué trata fundamentalmente este libro? Diría yo que los capítulos nos dan una idea, porque la primera parte, que es la introducción, es fundamentalmente donde se definen cuáles son los objetivos que tiene este trabajo. ¿Qué fue lo primero que me encontré? No existe una historia del sindicalismo mexicano. Hay trabajos aislados, pero no hay una historia del sindicalismo mexicano.
y este libro no lo resuelve, es apenas también una parte. El otro problema que me encontré es que varios de los trabajos que leí eran elaborados por actores sindicales, gente que estuvo en la lucha sindical, en dirección de organizaciones sindicales, y obviamente eran visiones sesgadas, por lógica. Si ellos pensaban de esa manera, pues ellos justificaban todo aquello que habían hecho las organizaciones a las que hicieron ese trabajo. Y otro ámbito más fue el ámbito académico. Y allí me encontré con dos aspectos fundamentales, que aunque no abiertamente se dicen militantes o simpatizantes de alguna organización política, en la práctica sí lo son. Y entonces también está sesgado su análisis con esto, pero ahí fue peor, porque vi que basaban sus investigaciones en esos trabajos anteriores a los que hacía yo referencia, y bueno, pues entonces, en lugar de corregir con una investigación profunda los errores que había, pues los reproducían. Y así fue durante muchos años. Hay recopilaciones importantes con motivo de uno de los aniversarios de la CTM en el, ¿qué será? En el 86, más o menos. Se hizo una edición de las actas y los documentos fundamentales, pero sin ningún estudio, sino simplemente todo el material que pudieron rescatar de los archivos de la Confederación. Y entonces con todos esos elementos nos dedicamos a lo siguiente. Primero, ¿cuáles habían sido las principales fuerzas que participaron en la fundación de esta organización? Y ahí pues nos encontramos con gente influida por el anarquismo, fundamentalmente por el anarcosindicalismo, otra corriente reformista, donde se ubica Fidel Velázquez y los conocidos como los Cinco Lobitos, Fernando Amilpa, Luis Quintero, Alfonso Sánchez y Jesús Lluvia. Después estaba el grupo que provenía del Partido Comunista Mexicano, la Confederación Sindical Unitaria de México. Y luego estaba el grupo que era más abierto todavía, pero donde participaba y era dirigente Lombardo, que era la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, que se forma cuando la CROM hace crisis, a partir de los años 30, principios de los 30. Entonces analizamos las cuatro corrientes, las tratamos de caracterizar. Perdón, la última era la de los sindicatos de industria, los cuatro sindicatos de industria que existían en aquel momento. El Sindicato Mexicano de Electricistas, que era el encargado de la electricidad en la zona centro del país. Estaba el Sindicato de Mineros, que estaba en todo el país, el de ferrocarriles, y el que llegó al último, porque no había logrado conjuntar los gremios de las diversas regiones, fue el Sindicato Petrolero, que se constituye en diciembre del 35 y entra a la fundación de la CTM en febrero del 36. Si podemos observar allá, yo diría estaban las principales corrientes en la fundación de la CTM, excepto los anarquistas, porque la CGT, que era la última versión que habían tenido en el ámbito sindical, definitivamente no quiso participar en el proceso. Y el otro grupo que no participó fueron los pequeños grupos que quedaron de la CROM en aquellos años, pequeños comparado con la inmensidad que había tenido. Y eso nos llevó al trabajo. Y este trabajo, digamos, este hecho tuvo como detonante unas declaraciones del expresidente Elías Calles acusando al presidente de ser débil por permitir los excesos de los sindicatos, y acusaba a dos dirigentes, a Navarrete, que era el dirigente de ferrocarrileros, y a Lombardo, que era el dirigente de la CEGOSEM. Y a ellos les achacaba todos los males. Entonces, inmediatamente el movimiento sindical responde, se convoca una reunión y se crea un Comité Nacional de Defensa Proletaria. Primero, defenderse conjuntamente contra las agresiones de Elías Calles, pero también respaldar al presidente Lázaro Cárdenas
que ya había hecho compromisos con la clase obrera para diversas cuestiones, compromisos generales. Entonces, eso motiva que se cree el Comité Nacional de Defensa Proletaria. Ahí se establece una serie de cláusulas de su funcionamiento, sus objetivos, etcétera. Y en uno de los puntos de este documento se establece que ellos pugnarían por crear una organización única de los trabajadores, la unidad de estas fuerzas. Eso es lo que lleva al Congreso de la CTM, que se realiza en febrero del 36. Y allí, pues digamos que empiezan los primeros problemas, porque a pesar de que había un acuerdo previo de distribución de los cargos, a la mera hora hay propuestas fuera de ese acuerdo que generan una serie de conflictos y de ahí sale una primera mentira que se difundió durante muchos años, que Lombardo en alianza con Fidel Velázquez habían impedido que un dirigente, el ratón Velasco, Miguel Ángel Velasco, fuera secretario de organización y no Fidel Velázquez. La realidad es que había un acuerdo previo, porque como dice uno de los militantes de aquellos años del Partido Comunista precisamente, decía es que no se puede llegar a un Congreso de unificación con el voto abierto porque entonces la fuerza más grande se quedaría con todo. Y aquí se da un fenómeno que no se ha vuelto a repetir en México. El comité ejecutivo de la CTM se compuso de forma plural, ni siquiera en función de la fuerza de cada uno. Pero tuvieron cargos todas las corrientes. Algunas no quisieron. Navarrete no quiso, el de Lesmet tampoco quiso, pero estuvo el de los mineros en el primer comité, estuvo el de, en esa época, Secretaría de Comunicaciones, estuvieron los dirigentes de sindicatos campesinos, porque no, surgió la CTM con grupos campesinos, a pesar de que el presidente tenía su proyecto de la CNC, y las demás organizaciones, la CEGOSEM, el CESUM, todo, es más, CESUM tuvo creo que 3 cargos, tuvo Ratón Velasco, que era de educación y cultura, estuvo el del tema agrario, es decir, se repartió el comité en función de darle cabida a todas las fuerzas. Y eso no se ha vuelto a repetir. A partir de los años 50, el que gana se queda con todo. Y ese ha sido uno de los grandes problemas del sindicalismo. Entonces, digamos que lo más importante después de este primer problema fue un intento de división de 1937, el 30 de abril, ya va a ser exactamente un aniversario el día de mañana, en que se separan sindicatos, la CESUM, el de del Sindicato Mexicano de Electricistas, los ferrocarrileros, varios de esos sindicatos se separan y pues de ahí se viene otro mito, que que Lombardo había mandado una carta al dirigente de los sindicatos rojos en la Unión Soviética para que interviniera y corrigiera el problema. Pero que no decían solamente eso, sino que se lo habían mandado a Earl Browder, el dirigente de los sindicatos estadounidenses, que pocos años después, aunque era comunista, quiso afiliar su partido al Partido Demócrata. Se volvió un oportunista. Entonces se quería vincular a Lombardo con esa corriente de Browder. Y esa mentira perduró y nunca hubo posibilidad de documentar que era una mentira. No había documentos. Pero el mismo Partido Comunista, en algunas de sus memorias posteriormente, publicó unos cuadernillos y uno de ellos trae el documento central de la reunión del Comité Central de esos años, donde analiza todos los errores que ellos habían cometido
dentro de la CTM. Y claro, responsabilizaban a Valentín Campa de, de ser el mayor responsable porque él dirigía la sesión. Y ya cuando estaba yo trabajando el material con el compañero Mario, se publica un libro de una investigadora de origen checo, nacionalizada británica, que aquí en México ha estado publicando varias obras, que había ido a la Unión Soviética, ya no a la Unión Soviética, había ido a Rusia, ya después del colapso del socialismo en la Unión Soviética, y había investigado para el Instituto Nacional de Estudios, no, para el INA. Había investigado para el INA con el compromiso de no divulgar los materiales, pero los divulgó, los publicó en un libro junto con otra compañera, y entonces vienen uno a uno todos los documentos de la época que había en los archivos tanto del Partido Comunista de la Unión Soviética como de la Organización Sindical Roja. Y ahí está la carta, es así, completita, y está dirigida al presidente o al dirigente de los sindicatos rojos, no al brother. Está con copia a varios dirigentes, entre ellos él, porque era el de América del Norte. Pero la otra cuestión que llama la atención de ese documento es que no lo hace Lombardo después del problema de la división, porque ahí lo que se argumentaba es que después de que se salieron, pues entonces, como vio que se le estaba cayendo su organización, entonces, pues tuvo que ceder y no, la verdad no fue así, sino que lo mandó 20 días antes avisando lo que podría ocurrir. Lo que pasa es que en esa época las comunicaciones pues, eran por carta, aunque sea por la varija diplomática, no era una cosa de todos los días. Entonces, total que va uno sacando todos esos elementos que hacen interesante este análisis. Después, pues lo que vale la pena rescatar son los grandes acontecimientos en que participa la CTM. Por ejemplo, estamos acostumbrados desde que éramos estudiantes en la primaria, que de la nacionalización del petróleo nos dicen que fue el 18 de marzo y que la decretó el presidente Lázaro Cárdenas, lo cual es totalmente cierto. Y además define como patriota a Lázaro Cárdenas. Pero no hay una historia de la lucha de los trabajadores petroleros y de la lucha de la CTM en esa época para llevar el movimiento sindical a la confrontación con las empresas y llevarlas a la necesidad de que el gobierno tuviera que meter la mano. ¿A qué me refiero? Hubo un intento de huelga en el 36, creo, 35, no sé. Y el presidente Cárdenas le pide al sindicato petrolero que se siente a la mesa de negociación y les da un plazo de un año a él, al sindicato y a las empresas para ponerse de acuerdo. Pasa el año y las empresas ni siquiera aceptaron reunirse. Entonces ya se van a la huelga de nueva cuenta. Y está la huelga y en algún momento, ante la negativa otra vez sistemática de los empresarios a no permitir que hubiera un solo sindicato petrolero, un solo contrato colectivo que iba a llevar a la alza las diferentes cotizaciones que había en las distintas empresas, pues entonces la CTM dice, paramos la huelga y queremos convertir esto en un problema económico para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje estudie los libros de la empresa para ver si es cierto que no puede pagar lo que le estamos pidiendo. Y ese artículo de la Ley Federal del Trabajo todavía está, que faculta hacer eso y no se ha vuelto a utilizar. Y en esa época lo que provoca es que se nombre una comisión que preside Jesús Silva Herzog, el abuelo de los actuales, con un grupo numeroso de especialistas y llegan a la conclusión de que
pues las empresas tienen montones de recursos para pagar lo que está demandando los trabajadores y que no hay ningún problema. Contra eso se amparan las empresas. La Suprema Corte le da la razón a la Junta de Conciliación. Las empresas dicen que no van a reconocer eso y saben ustedes que nuestro derecho constitucional, pues una decisión de la Suprema Corte es inobjetable, inatacable y hay que obedecer. Entonces se da ese hecho y la CTM acuerda romper sus relaciones laborales con la empresa y diciendo, este ya no es un problema obrero patronal, es un problema entre la nación y las empresas extranjeras. Y ahí entra la decisión del presidente Cárdenas. Entonces todo esto no se sabía o lo sabían muy pocos. Y eso es lo que yo digo que nos dio mucho gusto encontrar en esta investigación. Y ya después, pues, otras huelgas y el exilio español y un montón de cosas. La verdad es que son muchas cosas positivas en esos años. Pero obviamente está previa a la guerra, ya en el 37 ya se habla con mucha frecuencia en México del problema del fascismo, ya hay grupos fascistas en México actuando. Y entonces se hace el esfuerzo por constituir una organización continental de los trabajadores para enfrentar conjuntamente al fascismo, al menos en América Latina. Y ahí se crea la CETAL, la Confederación de Trabajadores de América Latina, en 1938. Y esta organización nace pues con un pequeño grupo de federaciones. El movimiento sindical estaba muy pobre organizativamente hablando, pero Chile, Colombia, Venezuela, México, tenían organizaciones sindicales y a partir de eso se funda y el trabajo es organizar a los demás. Y poco a poco se va haciendo y al final agrupa prácticamente a todo el continente, a todo el subcontinente nuestro, ¿no? Y entonces, pues es una fuerza antiimperialista, antifascista, que actúa a lo largo y ancho del continente durante los años de la guerra, y a eso se dedica Lombardo. Entonces eligen a Fidel Velázquez. Fidel Velázquez es relevado por Fernando Amilpa, y Fidel Velázquez quiere regresar, tiene fricciones con Amilpa, los dos querían seguir al frente de la Confederación, al final la fuerza de Velázquez vence al otro, y ya. A partir de 1950, Fidel Velázquez lo que empieza a hacer es empieza a descabezar al grupo de Lombardo de arriba para abajo. Primero los sacó del Comité Nacional, luego los quitó de las dirigencias estatales, etcétera, etcétera. Y de ahí viene no solo la supeditación de la CTM al gobierno federal, que está dirigido por Miguel Alemán, sino también viene el surgimiento de un montón de centrales que se desprenden de la CTM porque no están de acuerdo con eso, aunque también trabajan con el gobierno, pero desde otra perspectiva. De ahí surge la CROC, de ahí surge la CNT, bueno, un grupo numeroso. Y a partir de esos años, pues ya la CTM es simplemente un aparato al servicio del poder. Unos dicen que del PRI, otros dicen que del Estado. Finalmente estaba al servicio del poder público. Esa es la verdad. Y se perdió. Y tenemos de los 50 hasta la fecha que empieza a haber algunas rebeliones que van desgregando sindicatos de la CTM, como lo ocurrido en Silao, por ejemplo, que fue creo el primero exitoso, que usando esos mecanismos del TEMEC obligó a una supervisión oficial el recuento y le ganó a los de la CTM. Pero ya tenemos ¿cuántos años con esa legislación? La ley está desde 2019. ¿Y qué pasa con los sindicatos? Siguen sin actuar, siguen sin defender sus derechos. Yo todavía escucho dirigentes sindicales que le piden al presidente de la República que incremente los salarios contractuales. En primer lugar, el presidente ni siquiera puede determinar los salarios mínimos, porque es una comisión tripartita, sindicatos,
empresas y el Estado. Pero los contractuales es del contrato colectivo o de las condiciones generales de trabajo. Esa es la lucha sindical. Pero ya se les olvidó que hay que luchar. Y siguen demandando eso. Y a mí me asombra que se digan algunos sindicatos muy combativos, muy independientes, muy democráticos, pero no entienden que ya cambiaron los tiempos y que pueden hacer, digamos, pueden ejercitar una serie de derechos que antes no tenían. Ya no los puede correr el patrón por motivos políticos, ya no los puede correr la dirigencia sindical por lo mismo, ya es oficial que no pueden estar supeditados al Estado ni a las iglesias, y hay un montón de garantías y no están haciendo su parte. Y eso es lo lamentable. Eso es lo que, digamos, nosotros esperábamos que hubiera un cambio fundamental en el trabajo de los sindicatos y no se dio, porque íbamos a la limón trabajando esta obra cuando se estaban planteando primero la reforma que, digamos, acepta ya el convenio de la OIT, eso fue en el gobierno de Peña, y después en el gobierno de López Obrador ya sale la ley. Pero esa es la historia más o menos de lo que sucedió en esos años y a eso está enfocado el INCO. Y un compromiso entre Mario y yo desde el principio fue: no vamos a poner nada que no tengamos la prueba documental. Si tenemos el documento, ahí va. Si no tenemos el documento, aunque sepamos que dijeron que esto es de oídas y no entra. Tratamos de trabajar con fuentes primarias y fuentes secundarias, pero que están apoyadas en fuentes primarias. Es decir, un trabajo de investigación, porque a veces nos encontramos con trabajos que dicen en sus memorias fulanito dijo. Bueno, una memoria no es una fuente primaria ni secundaria. Si eso que dijo fulanito no tengo cómo comprobarlo con una fuente primaria o secundaria, pues entonces no puedo darla por buena. Con ese criterio lo trabajamos y eso nos costó un buen de tiempo, pero pues nos sentimos muy satisfechos por el resultado. Y esa es la obra que pues hoy presentamos con ustedes. Esperamos que les dé una idea más o menos de lo que pretendemos y pues lo que gusten, aquí estoy a sus órdenes para cualquier duda, aclaración, comentario, lo que gusten. Gracias. Gracias, maestro Juan. Empezamos con las preguntas y las intervenciones. Empezamos con la maestra Rocío Lucero, después el maestro Fidencio Romero y cerramos con el maestro Miguel Guerra. Maestra Rocío, adelante, por favor. Sí, pues se ve muy interesante el libro porque yo creo que o al menos en muchas cuestiones, aunque somos trabajadoras o aunque hemos pertenecido a sindicatos, realmente no sabemos la historia de cómo ha sido el sindicalismo y luego, por ejemplo, yo que pasé de trabajar de estar en el sindicato de la UAP en algunos años que era como muy de izquierda, a pasar a otros que son sindicatos blancos, pues uno se queda con la impresión de que o no tiene uno clara la historia y no tiene uno claro cómo ha pasado esto y cómo, en qué situaciones vivimos para dar esas luchas que han hecho falta. Por ejemplo, las universidades ahora en la 4T como que son el reducto de la oposición a la 4T. Hasta los académicos se han como internalizado toda esa manera de pensar de los burócratas de la universidad y no se ha dado luchas realmente salariales de justicia y sindicales de nosotros. Entonces, como que este libro, bueno, aparte nos empieza a aclarar la historia y nos hace, yo creo, leerlo, eso podemos entender por qué las características del movimiento sindicalista en México actualmente, ¿no? Gracias, maestra Rocío. Maestro Guerra y cerramos con el maestro Fidencio. Digo, perdón, maestro Fidencio y cerramos con el maestro Guerra. Sí, gracias. Gracias, licenciado Cuellar. Pues una brillante trayectoria del maestro Juan Carlos, una vasta experiencia y se ve que es un apasionado de la historia. Así que una felicitación y un honor tenerle aquí con nosotros
maestro Gracias. Juan Carlos. Yo quisiera Muchas aprovechar gracias. su presencia para hacerle dos preguntas. Una, el maestro Guerra, yo tenemos una vida dentro del CENTE. El CENTE el año pasado cumplió 85 años, fundado en Así es. 1943, y escuchándolo parece que en el CENTE pasó más o menos lo mismo que en la CTM, de ser un sindicato revolucionario donde había comunistas, había disidentes y todo el mundo cabía al principio. Después una dirigencia charra fue poniendo el sindicato al servicio del poder de los presidentes en turno. No sé si usted ha estudiado también algo sobre el CENTE o qué opinión tiene sobre el CENTE. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, el 1 de mayo de 2019, el presidente López Obrador decretó una serie de mejoras sindicales, mejoras en la vida sindical de los trabajadores. En el caso del CENTE, por ejemplo, algo que no existía, el derecho al voto secreto, directo, personal. En el CENTE hasta antes había delegados y en el Congreso Seccional y Nacional, pues delegados, y la base prácticamente no tenía ninguna injerencia en el nombramiento de dirigentes. Esa es una cosa. Otra, que los sindicatos transparenten sus recursos o su riqueza, algo que tampoco en el CENTE ha pasado. Lo de la paridad de género, por ejemplo, tampoco se ha dado. Y hay una serie de cuestiones que, de acuerdo al decreto del presidente López Obrador, ya tendrían que estar sucediendo y ni las dirigencias por sí mismas toman en cuenta eso y mucho menos los trabajadores exigen que se apliquen. ¿Qué opinión le merece el decreto? Y de ahí para acá, si ha notado que ha habido alguna mejora en la vida sindical. Gracias. Bueno, en primer lugar, Maestro Juan, qué si bueno nada que más, me maestro Miguel plantean esto Guerra, porque, maestro Juan, que cierre el maestro Miguel Guerra y ya empieza usted con su después, intervención. Gracias. correcto, correcto, ¿Sí? sí, con gusto. Gracias. Adelante, maestro Miguel Guerra. Bueno, agradecer al compañero Campos la, la presencia y el trabajo que hace luces aquí en un tema de importancia para nosotros que nos asumimos como sindicalistas. Bueno, así como dice el maestro Fidencio, igual que en el CENTE, con la CTM se descalifica todo, todo. Se le caracteriza así como se dice, el charrismo y la corrupción, etcétera, ¿no? Pero el libro, haciendo un análisis más objetivo y, pues diría, más científico, valora esa etapa constructiva, unitaria del movimiento sindical. Eh, yo la pregunta que quisiera hacer al compañero Campos es, bueno, su opinión sobre este tema de cómo casi siempre se habla de la CTM, del CENTE y del Lombardo, desde la visión que sustentan los abogados que son gerentes del charrismo. Yo fui a la presentación del libro de Daniela Spencer allá en la Mm, Feria del Libro, cuando se dio a conocer y adquirí el libro, que, mm, que es toda una investigación de muchos años y y que hizo en muchos países. Estuvo en México, en la investigadora, ¿no? Bueno, sí. y yo escuché la opinión de los comentaristas en la presentación del libro y hasta les rebatí con mis pocas luces, pero les rebatí. ¿Por qué cuando hablan de Lombardo y hablamos así, y hablan también de, bueno, ellos no pueden hablar del sindicalismo reformista igual, pero
la visión estatista. Yo le llamo así, visión estatista. Ayer nada menos en una reunión con nuestro amigo el abogado, se decía pues que Lombardo fue pues nada más un instrumento del gobierno. En fin, eh, pero es muy persistente, muy generalizada esa visión, porque pues no se conoce, bueno, más bien yo creo que prevalece la visión del gobierno, siendo gobiernos progresistas, teniendo funcionarios y asesores del gobierno y los sindicatos, eh, algunas veces progresistas, pero siempre, pues bueno, siendo sindicatos blancos, descalifican a Lombardo. Yo, por ejemplo, tengo el libro del doctor Manuel Fuentes Muñiz, tengo aquí como 10 libros, biografías del maestro Lombardo, como 10 biografías, porque ha sido un personaje muy importante, interesante para muchos sectores, como 12 biografías. Yo creo que Juan Campos tiene más. Tenemos la biografía de Martín Tavira de la Universidad de San Correcto. Nicolás, de Hidalgo, de Robert P. Milton, de los esposos Wilkie. Bueno, muchas biografías, pero hay una tendencia que creo que debe caracterizarse este compañero Juan y escribirse para aclarar. Es una visión, por ejemplo, aquí nos habla de cómo la historia de la expropiación petrolera, igual, un maestro en una sesión allí de Michoacán dijo, la expropiación petrolera se debe a que una noche antes del 18 de marzo, doña Amalia le dijo a Lázaro, pues hay que expropia, haz un decreto, imagínense que una decisión patriótica, una decisión que era resultado de la lucha del movimiento obrero, pues le digo, no, compañero, ¿cómo va a ser? Bueno, pues respetable la esposa y respetables nuestras esposas, pero ¿cómo va a ser que fue la esposa del presidente la que generó esa solución patriótica, democrática, antiimperialista? Pues no, pues es la lucha del movimiento obrero, pero lo invierten, no, pues es el gobierno, Lázaro Cárdenas fue el autor. Y fíjense, en todas estas biografías que salen en los canales de los historiadores oficialistas, digamos, de este gobierno, lo mismo. Nada se menciona del movimiento obrero, de la lucha de los trabajadores, esa huelga, esa historia que aquí está y en otros textos que nosotros conocemos, y le adjudica todo al gobierno. En fin, sería bueno que Juan Campos nos escribiera o caracterizara esa visión de abogados de la patronal. Ahí estaba el CAI de Justiniani, nada menos en esa presentación del libro de Spencer, y otros de esos abogados de Polendas, cuando hablan de, pues no, bueno, pues en fin, y hasta creo que la señora Spencer le hizo un buen favor a esos abogados. Bueno, es una investigación muy amplia, ¿eh? En archivos de todo el mundo, no de todo el mundo, de los países de Europa y en fin, pero eso interesa, ¿no? Porque, pues igual que en el CENTE, mis compañeros democráticos, compañero, usted lo habrá oído, dicen, no, el CENTE no ha servido para nada. Nosotros inventamos el hilo negro, nosotros los maestros democráticos somos los únicos. Y no, pues el CENTE, todo fue charrismo, etcétera, ¿no? No me extiendo más, pero este es un tema muy interesante que así hago como comentario. Gracias, compañero Campos, Gracias, gracias, maestro licenciado. Miguel Guerra. Compañero Juan Campos, yo pongo dos preguntas sobre la mesa. ¿Qué pasó en esa etapa con dos herramientas? La escuela obrera o la escuela sindical. ¿Y qué pasó con la prensa obrera o los medios de comunicación que los trabajadores y las trabajadoras tuvieron que tener para generar un movimiento de la magnitud que nos ha platicado usted? Adelante. Bien, vamos por orden. Tendría yo mucho que decir del CENTE, voy a circunscribirme hacia datos muy concretos. El primer sindicato de profesores data de fines de la década de los 20.
es en la Ciudad de México, es de profesores de primaria, de, de diversos grados, porque no había todavía suficiente fuerza. Y está Lombardo en la directiva. Precisamente él es el fundador del primer sindicato de maestros en el país. Después crece y hay un sindicato en el puerto de Veracruz de maestros. Y entonces, y hay en otros lugares, entonces se forma una especie de Federación Nacional de Sindicatos, ¿no? Se hace un congreso. Entonces, en esa época, la educación estaba en responsabilidad de los ayuntamientos. Entonces se entabla una huelga entre el sindicato y el ayuntamiento de Veracruz, de la ciudad de Veracruz. Y la primera reacción es que no hay derecho de huelga para los trabajadores del Estado. El Estado no es patrón. Y es la primera lucha interesante desde el punto de vista jurídico y político. Concluye con que el juzgador dice el sindicato, el Estado sí es patrón. Y le da la razón a los trabajadores y les tienen que resolver positivamente la huelga. ¿Por qué no se reconocía? Vean el artículo 123 en su redacción original, pues nada más habla de obreros, ¿eh? Todo aquel que viva de un salario, pero no se refiere, y cuando habla de patrones, pues habla de empresarios. Entonces, no había en la Constitución, pero pues era una cuestión que había que resolver. Total que se resolvió así positivamente. El primer sindicato de profesores, si la memoria no me falla, es de 1943. Sindicato Nacional de Maestros de la República Mexicana, el STERM. Y se los digo, y creo que es de antes, porque yo recuerdo una plática con mi abuelo. Mi abuelo murió a los 98 años y todavía conversábamos de muchas cosas. Y un día me dijo, estábamos hablando de las CTM o de alguna cosa, y me dijo, yo estuve en el Congreso Fundacional. Le digo, ¿qué tú vas a estar haciendo ahí? Y me sacó la fotografía y iba en la delegación de Yucatán porque los maestros fueron fundadores de la CTM. Pero luego el presidente Cárdenas crea el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado y saca a todos los burócratas de la CTM. Se va el magisterio, se van los trabajadores de comunicación, se van todos. Ya no queda nadie, más que del sector privado y empresas paraestatales. Cárdenas pues era muy progresista, muy patriota, muy todo, pero no podía dejar que eso se convirtiera en algo que después no podría controlar, digamos, o contener, que era la CTM. Entonces salen todos los burócratas y ya se funda el CENTE, ¿no? Pero el CENTE en sus orígenes mantiene vínculos con el movimiento obrero y con todos los defectos que todos conocemos y que se fueron agudizando con los años. Si ustedes recuerdan, era el único sindicato que permitía la libre militancia política de sus agremiados. Aún en los peores momentos, no te corrían porque fueras de un partido o de otro. Había del PAN, del Partido Comunista, del Partido Popular, del PRI, de todo el mundo había. No era motivo para que lo corrieran a uno. Y hasta el último momento así fue, o así ha sido. Ahora pues ya hay más control, el grupo es más cerrado, pero siempre se permitió eso. Y era el único de todos los sindicatos que existían en aquel momento. La CENTE, perdón, el CENTE se plegó al gobierno. Y ya, a partir de ese momento perdió su autonomía, perdió su combatividad, perdió todo. Es más, creo que todavía está, porque en aquellos años se afilió a la FICE, Federación Internacional de Trabajadores de la Enseñanza, que es parte de la Federación Sindical Mundial. No sé si todavía esté, pero se afilió, porque tenía esa mentalidad de izquierda, digamos, general, ¿no? Pero luego se vino abajo. Entonces,
Todas estas reformas que vienen de una reforma constitucional del 18, hay una exigencia de los Estados Unidos respecto de México que otorgue libertad sindical y que aumente los salarios. Y Peña Nieto hace las dos cosas. Manda la reforma constitucional aceptando el convenio de la OIT el 98, si no me equivoco, y establece dos tímidos incrementos de salarios. Ninguno llega a 2 dígitos en 2017 y 2018, ¿no? Llega López Obrador y lo que hace es convertir esa reforma constitucional en ley, porque mientras no esté en la ley, pues no es aplicable. Queda ahí en la Constitución como un buen deseo. Y bueno, ya conocemos que su política salarial fue mucho más allá de lo que estaba planteado, ¿no? Que, que es el 110% de incremento real del salario en este sexenio, y en la frontera creo que llegó a 300%, porque vieron que había dos criterios, ¿no? Y ahí en esa ley están, en ese decreto al que usted se referencia, maestro Fidencio, ahí están todas estas cuestiones que ya son derechos laborales. El problema es que no los están ejerciendo, pero ya están ahí en la ley. Todo eso. El voto directo está, pero no le hacen caso y nadie protesta, que es lo peor. Nadie protesta. La cuestión de la democracia. Y la democracia en esa reforma está planteada en dos aspectos. La elección como forma universal, como forma de elegir a los dirigentes, pero también está planteada como la obligación de las directivas sindicales a informar de sus ingresos y egresos, de dónde vino la lana y a dónde se fue. No lo hacen. Bueno, deben haber leído o conocido, oído, que descendió el número de sindicalizados en México. Antes llegábamos casi al 10% de los trabajadores, ahora están en el 7%, creo. No, siguen sindicalizados. Nada más que eran esos sindicatos que vendían a sus trabajadores, sindicatos de protección. Entonces le decían al patrón, mira, yo me encargo de que no haya ruido, no hay necesidad de aumento de salario, tú échame una lana y se acabó. Es más, aquí en la Ciudad de México se vendían sindicatos. Oye, ya no puedo, tengo otros asuntos, vendo mi sindicato, porque eran negocios. Y ahora que tienen que firmar los trabajadores el contrato colectivo de trabajo, pues ya no les pueden decir qué es lo que van a firmar, porque entonces no lo firman. Entonces, por eso bajó la sindicalización, porque no hay participación real de esa gente. Estaban allá anotados, pero no tenían derechos. Y así como eso, cada uno de esos puntos que usted me plantea, todos están en la legislación. Entonces, la cuestión es un problema que tiene que ver con otra pregunta que hizo después el maestro Cuellar, licenciado Cuellar. Luego, en el caso de Miguel Guerra, la cuestión es esta. En primer lugar, por la pluralidad con que estaba integrada la CTM en aquel entonces, pues era muy difícil que Lombardo hiciera lo que le dijera Cárdenas, porque tenían una dirección nacional integrada por al menos 5 o 6 fuerzas diferentes. Y no podemos acusar a todos los sindicatos de esa época así con un plumazo de que estaban al servicio del poder. Entonces es un planteamiento falso que parte de esas mentiras que se han divulgado durante años y que se repiten sin un análisis crítico, y a las que pues nos salieron en la investigación y les tuvimos que buscar respuesta. Y precisamente es esa mujer de la que yo hablaba, Daniela Spencer, ella es una anticomunista. Salió huyendo de Checoslovaquia y se fue a vivir a la Gran Bretaña.
Aquí lo que anda haciendo es buscar financiación. ¿Quién la financia? Y ella se va a cualquier país del mundo con el financiamiento. A Rusia viajó con financiamiento de historia. Instituto del INA. Viajó con recursos de eso. Y lo publicó en una empresa que se llama Ciesas. Y ahí, yo tengo todos esos libros de ella. Y hace una introducción con todos esos prejuicios que estamos comentando y todos los documentos que puso desmienten su versión. Así de seria, entre comillas, diría yo, es ese investigador. Valdría la pena verla, se llama algo así como la Internacional Comunista durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, uno de sus libros. Nada más para que nos demos una idea, como si Cárdenas hubiera sido dirigido por la Unión Soviética, lo cual también es falso. Cárdenas era un antiimperialista, sí, pero además, antes del petróleo, no sé si sepan que se nacionalizó ferrocarriles un año antes, en el 37, y que se le dejó la administración al sindicato ferrocarrilero. Era una empresa del Estado manejada por el sindicato. Y que además, por esos años también se creó la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, hay un texto de Lombardo muy brevito que dice que nacionalizar es que algo ya no lo tengan los particulares, sino la nación. Así de sencillo, ¿no? Y que pues se puede lograr por la expropiación, por la compra o por la creación. Por ejemplo, ahorita, ¿qué hizo López Obrador, que está mañatado por la propia constitución que dejaron los neoliberales? No puede expropiar, se le viene el mundo encima, pero ha creado y ha comprado. Y es el mismo efecto, nada más que sin tanta confrontación, tomando en cuenta en aquella época, Cárdenas contaba con el apoyo del movimiento obrero, que era numeroso, combativo, ideológicamente, digamos, fuerte. Y ahora, pues, ¿qué apoyo puede encontrar de los sindicatos si los sindicatos andan negociando cosas para sus dirigentes con el gobierno o intentan hacer eso y por eso no se reúne el presidente con ellos? Porque no van a negociar para beneficiar a sus trabajadores. Quieren una candidatura, quieren cosas que ya no son, que ya no corresponden a esta etapa de la vida sindical, porque el gobierno tiene prohibido ya por la ley meterse en la vida sindical. No puede hacerlo, violaría la ley. Y sin embargo siguen pidiendo su intervención. Esos son los hechos. Entonces, y hay que entenderlo también, son 70 años de estar supeditados al poder, y ahora que les dicen eres libre, y ahora que le pasa como al esclavo, ¿no? Toda su vida y sus generaciones anteriores fueron esclavos, y cuando le dan la libertad no sabe qué hacer. Eso también ha sucedido. Entonces, a mí me llama la atención todo esto. Creo que falta muchísimo por hacer para rescatar la historia del sindicalismo mexicano. Hay algunos trabajos, les decía yo, hay investigaciones sobre el sindicato petrolero, sobre el sindicato mineros, el sindicato mexicano de electricistas tiene una revista dedicada a su historia de su fundación. Es decir, de algunos se sabe, el CENTE debe tener algún documento por allá de sus, no sé a partir de qué año, pero la verdad es que la mayoría no tiene ni la menor idea de cómo surgieron sus sindicatos, de qué luchas tuvieron, nada, absolutamente nada. Se perdió todo ese conocimiento, toda esa combatividad. A mí me llama mucho la atención, voy a hablar de un personaje que es de los 5 lobitos, que es Fernando Amilpa. Fernando Amilpa fue chofer de autobús de pasajeros en la Ciudad de México, esa línea que iba de Azcapotzalco, ahí por el Pol y toda esa parte, por el casco. Era chofer. Sabía de música clásica y leía. Y era chofer. Y ahora la mayoría de los dirigentes sindicales no leen. Ni siquiera
leer lo que les debe interesar. Ni siquiera conocen la ley. Los jubilados no conocen la ley. Yo veo que todo el mundo está peleándose contra la UMA. Y la UMA, para los que son del sector público, solamente afecta a los topados, a los que tenían como máximo de pensión 10 salarios mínimos y ahora tienen 10 UMA, que cuando se convirtió fueron lo mismo. Tomaron 10 salarios mínimos y con eso empezó la UMA. Un salario mínimo, una UMA, ¿no? Pero ahora quiere que los jubilen con los nuevos salarios. Es decir, toda su vida cotizaron con los viejos salarios. Ajá, pero quieren que su jubilación se las paguen con los nuevos salarios. Y yo les digo, miren, pueden estar de acuerdo o no, pero López Obrador, y estoy casi seguro que el siguiente gobierno va a seguir aplicando la máxima primero los pobres. Así que en esta filita donde estamos un montón de jubilados, ustedes son los últimos. Son los que mejor ganan. ¿No? Primero hay que resolver lo que tienen bajos salarios, ¿no? O cotizaron con bajos salarios. Pero ya está la lucha y se organizan y se mueven. Ya mandaron escritos, ya les contestaron que no es correcto, les contestó Hacienda, les contestó la Secretaría del Trabajo, pero están cerrados en eso. O quieren utilizar a la masa para beneficiar a los que ganan salario, que también puede ser una táctica. Yo no me atrevo a afirmarlo, pero digo, pero los compañeros trabajadores se le siguen creyendo lo de la UMA y se creen que el presidente se va a robar las pensiones de los... Ahora para crear el Fondo del Bienestar. No tienen ni la menor idea, no conocen la ley, no la han leído, nada. Y ese es un reflejo de ese gran problema al que hacían referencia, la capacitación sindical. Antes había escuelas de capacitación sindical. Y entonces le enseñaban a uno el contrato colectivo de trabajo, la ley federal del trabajo. Es decir, tenían conocimiento no solo de eso, también había de política sindical, la unidad, la democracia, la independencia, ¿sí? Ahora los sindicatos se dicen independientes porque no pertenecen a ninguna central. No, nos habla de esa independencia. Ahí se enseñaba que la independencia debía ser de los patrones, del Estado y de las iglesias. ¿Qué es lo que ahora está en la ley? Se enseñaba que la democracia eran esos dos aspectos. La democracia electiva, con su rendición de cuentas, pero también el informe de las directivas sindicales del manejo de los recursos. Y la unidad, porque los sindicatos no deben ser que todos pensemos igual, no puede ser. Cuando entramos, no nos dicen a qué partido perteneces, qué religión tienes, no. Nosotros entramos a trabajar porque cumplimos con lo que la empresa requiere, por eso nos contratan, pero pensamos diferente, tenemos religiones diferentes, algunos no tienen religión, es decir, es una variedad tremenda. Entonces, ¿qué es lo que puede unir a los trabajadores? Ya vimos que no puede ser las ideas políticas, la preferencia de partidos políticos, no puede ser la ideología, no puede ser la religión. Entonces, ¿qué es? Pues los intereses inmediatos y futuros. Eso es lo que nos debe unir. No importa cómo pensemos, pero todos queremos mejores salarios, todos queremos más prestaciones, todos queremos mejor jubilación. Pues luchando por eso, si todos estamos de acuerdo, ahí se da la unidad de los trabajadores. Entonces, la independencia no es tener mi sindicato al margen de las centrales, sino no depender de ninguno de estos sectores. Ser democrático no necesariamente es porque ya me salí de donde eran antidemocráticos. Mal, te hubieran quedado a luchar allá adentro, a seguir luchando. Pues la lucha sí era antes. Había que seguir y seguir y seguir. Había sindicatos difíciles. Petroleros era uno, mineros era otro, por sus orígenes. ¿Dónde surgen los sindicatos mineros y los sindicatos petroleros? Pues en lugares muy separados dentro del país, en una época en que las comunicaciones eran terribles. ¿Quién era el correo de los petroleros y los mineros? Pues el sindicato ferrocarrilero, porque ahí sí llegaba el tren, iba a las minas, iba a los pozos petroleros. Entonces, ahí estaba la unidad. Intereses distintos, sindicatos distintos, pero unidos todos en la defensa
de los trabajadores. Y eso es lo que se perdió. Y pues, a nosotros, a Mario y a mí, lo hemos comentado muchas veces, nos gustaría que este libro lo leyeran los trabajadores, no los académicos. No nos importa que lo lean o no los académicos, que lo lean los trabajadores. Y no es negocio, es una publicación de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuando hacemos presentaciones, Mario vive en Zacatecas, yo vivo acá, nos invitan a Jalisco, por ejemplo, pues pedimos nuestros viáticos, ¿no? Pero el libro ahí va. Entonces, el libro ya lo tienen ustedes, distribúyanlo. Y en cuanto tenga la oportunidad aquí con el maestro Miguel Guerra, les hago llegar algunos ejemplares impresos. No hay ningún problema por eso. Con mucho gusto, porque ese es nuestro interés. No sé si respondí a todo lo que me preguntaron, pero ahí va. Gracias, gracias. Los medios de comunicación te faltó, no sé Perdón. si Sí, lo perdón. hayas. No, hay Sí, una cosa fundamental. Fíjense, uno de mis libros trata de eso. Eso fue lo que yo tengo la licenciatura en economía, pero la maestría en periodismo político. Entonces, me interesaban muchas cosas y un día haciendo una investigación allá sobre el movimiento sindical, me topé con un periódico grandote, ¿sí? Como los que se vendían antes, ¿no? Hechos en prensa plana y todo, que se llamaba El Popular. Y lo empecé a ver y decía que era de la CTM. ¿Cómo era CTM? Y ya me metí. Era un montonal de cuadernillos mensuales que tenían allí. No tenían completo la colección. Otra parte donde la puede uno encontrar en la biblioteca de la UNAM y la otra parte es una biblioteca que está aquí en las calles del Salvador, que donde, ¿cómo se llama esta biblioteca? Donde estaba una iglesia. Bueno, en esa biblioteca que está entre Eje Central y Bolívar, ahí está la biblioteca, creo que es Fray Servando. Y entonces allá está otro, creo que los más conservados son esos, y se los prestan a uno con todas las facilidades del mundo. Y lo tienen unos estantes alemanes para evitar que el fuego que se pueda propagar queme los diarios y todo lo que tienen en el archivo. Con una palanquita las abren, sacan lo que quieren, lo cierran, están herméticos, cuidaditos, así, impecables los materiales. Entonces, me puse allá a investigar eso y descubrí que en una de las primeras sesiones después de fundar la CTM, hay intervenciones de diversos integrantes, Valentín Campa, entre los que recuerdo, pidiendo que haya una publicación de la organización. Y tarda 2 años en cuajar, pero sale el 1 de julio del 38 con el nombre del Popular y es propiedad, entre comillas, de una cooperativa integrada por los dirigentes, por unos 5 dirigentes de la CTM. Entonces, su primer año así es, 8 páginas, es de plana grande. La segunda página es la reproducción de la primera, pero en inglés. Se acostumbraba en la época. Hay una página dedicada a la mujer en 1938, imagínense, toda una página del periódico. Pero lo que más me asombró fueron los colaboradores, no los que hacían el diario, sino los colaboradores. Manuel M. Ponce escribía sobre música. El que escribió el libro ese, ¿cómo se llama? Antes de que cayera el gobierno de Porfirio Díaz, que hace una crítica muy buena, bueno, no me acuerdo el nombre ahorita. Ahí su último artículo, ahí lo escribió, los problemas de México. Fue su último trabajo de libro, pero su último artículo lo escribió en El Popular. Ahí escribió José Alvarado, ahí escribieron los refugiados de la República Española, allí escribieron alemanes que también salían huyendo del fascismo, ahí escribieron varios poetas y literatos oaxaqueños.
en fin, de Nuevo León. José Alvarado fue después rector de la Universidad de Nuevo León. Y empieza uno a ver ese enorme cúmulo de gente de la cultura. Pero lo que más me asombra es que hay 3 escritores, uno que dura muy poco, que es el Premio Nobel de Literatura nuestro, Octavio Paz, que dura muy poquito, mientras le duró la calentura de la solidaridad con la República Española. Pero luego se fue derechizando. Pero los otros 2 de su generación sí quedaron. Efraín Huerta estuvo ahí todos esos años. Miembro del Partido Comunista, poeta, a mí me encantan sus mini poemas, pero bueno, poeta y escribía muchos artículos allá. Pero el que más me asombra es José Revueltas, porque llega allá y empieza a trabajar como reportero. Y la primera función de un reportero en un periódico, en esos años se acostumbraba así, todavía duró mucho eso, que te utilizaban para rotarte. Faltó el de tal o tal de vacaciones fulano, lo cubres. Hoy no trabaja fulano, lo cubres. Y vas tocando muchas cosas. Y el primer trabajo que veo de él no tiene firma. Es la nota roja del periódico. Tenía todo. Anuncios, nota roja, deporte, todo. Era un periódico con todas las de la... Y empiezo a leer la nota roja, yo sin saber quién era. Dijo, no, este es un cuento, esto no es nota roja. Porque además la nota roja tiene un lenguaje muy característico, porque les duró muchos años, ¿no? Y no, dije, entonces empecé a rastrear las cosas y descubrí efectivamente que el que hacía la nota roja era José Revueltas, a tal grado que llegó a ser diario una plana completa de nota roja, con esas características peculiares. Y lo pude descubrir porque hay una carta que le manda a su esposa donde dice que hoy por fin le pagaron su salario de esas 32 páginas que tiene que entregar todos los días, que era la nota roja del Popular, ¿no? Y de ahí salieron 73 trabajos que no están en las obras completas de José Revueltas y que le sirvieron a un amigo mío, se hizo amigo conmigo cuando fue a investigar allá, a preguntar por Revueltas, y le comenté eso, se dedicó a rastrearlos y a sacarlos 73 trabajos. Con eso hizo su tesis de licenciatura de lengua y literatura, algo así, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y me encontré artículos que no se conocían también de Octavio Paz. Entonces, esas cosas fueron las satisfacciones que dieron la investigación del Popular. Cuando viene el declive de la CTM, viene el declive del Popular, ya en manos de Fidel Velázquez, ya cambia totalmente. Y después, más adelante, se corrompe. Ya vive del gobierno hasta que acaba su vida útil en 1961 y se clausura y su maquinaria e instalaciones se le venden a un nuevo periódico que va a surgir, periódico El Día. Entonces El Día nace con todo el equipo que era del Popular. Esa es así sucinta la historia, pero no, está bueno para hacer ese otro análisis, ¿no? Del periodismo sindical. No ha habido en la historia de México otro diario, porque era diario, no era periódico de una semana, no, era diario. 23 años estuvo presente el Popular en el periodismo mexicano. Y ahí les va lo más asombroso, no aparece en las historias del periodismo mexicano. Ni una, porque el periodismo mexicano hace mucho que fue capturado por la derecha. Entonces, todo lo que huela a izquierda no está. No, dicen que no encaja, que no es un periódico sindical, dicen que no. O sea, los que más hablan de él son los que niegan que pueda ser. Hay otro que lo ubica, que es un investigador de esos de abolengo de la UNAM, que dice que el Popular fue el diario del Partido Popular. O sea, nadie investigó realmente de qué se trataba, pero duró 23 años. Entonces, por eso la obra se llama El Popular, una historia ignorada. Esa es la razón.
Y ese es el trabajo que hice sobre la investigación. Y además tenían revistas y todo. Compañero Nada Campos, más. el licenciado te preguntaba sobre la formación sindical, la Sí, escuela de había formación. escuelas pero desde antes. Yo recuerdo que en la Segocen, creo, con la Crom depurada, la escuela se llamaba Karl Marx. O sea, estaban en la línea, digamos, del sindicalismo, digamos, clasista. Entonces, y es muy interesante toda esa etapa, toda esa etapa. Muy Sí, bien. todo eso Pues ahí. has dejado, Juan, has dejado dos puertas, la de la escuela y la de el periodismo obrero. Entonces, un día próximo para charlar sobre estos dos temas muy importantes para Cuando la gusten. clase trabajadora. Vamos a cerrar el día de hoy. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos, maestra Rocío? ¿Con qué nos quedamos, maestro Fidencio? ¿Con qué nos quedamos, maestro Miguel? Es muy interesante lo que nos acaba de contar el autor del libro. Yo creo que todos necesitamos saber de eso, pero no en el sentido académico, sino como trabajadores académicos para nuestra formación. Como dicen, eh, en los sindicatos ahora nunca se habla de formación sindical y los universitarios académicos creo que están lo más alejado de una posible conciencia de clase como trabajadores y entonces todo esto que nos informa pues nos da mucha luz sobre todos los avatares de la clase trabajadora, ¿no? En donde quedamos al final de cuentas. Gracias, maestra Rocío. Maestro Fidencio. Agradecer al maestro Juan Carlos, porque pues tiene una gran riqueza histórica y se ve que aparte es un mero mole del maestro, la historia, y más si es sindical, con mucha más razón. Y sí, deja abierta la posibilidad para otra plática, porque hay mucho que hablar sobre esto. Ojalá se dé la oportunidad. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias, maestro Fidencio. Maestro Miguel. Bueno, yo quiero quedar con un pendiente para comprometer al compañero Campos que nos hable de su libro, El Popular, una historia ignorada, el libro sobre periodismo. Aquí el licenciado Cuellar ha hecho mucho trabajo, pues este mismo esfuerzo que estamos haciendo hoy, parte de una preocupación muy constante, un medio de comunicación para los trabajadores. El presidente habla de los periódicos que se hacían desde la revolución y todo eso, ¿no? Y Claro. el licenciado valora mucho ese trabajo y hace mucho trabajo, ahora también por las redes, pero supongo que también eso es parte del periodismo, ¿no? Digital o no sé cómo sea, pero ojalá nos acompañe, compañero Campos, en algunas semanas más adelante para hablar sobre el tema más específico del periodismo, o ¿Cómo no? si va. Sí, gracias. Porque también se deformó. Las pocas publicaciones sindicales, revistas, fundamentalmente, eran para decir que el equipo de fútbol ganó o perdió, que cumplió 15 años la hija de fulanito de tal. Es decir, era de sociales, no había temas sindicales, absolutamente. Y eso Muy fue bien, pues ya está. generalizado. Así que Ya sí, está la invitación, Juan. cuando gusten. Esperamos contar con tu agenda para poderlo programar. Juan, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Bueno, yo con una gran satisfacción, porque son un grupo pequeño, pero demuestran su interés por estos temas, porque luego puede estar lleno de cuadritos, a veces sin rostro, y ni siquiera sabes uno si lo están oyendo. Y a la hora que alguien dice y preguntas, nadie pregunta, nadie tiene opinión, ¿no? Es lo característico de esta época. Y a mí me dio mucho gusto conversar con ustedes, porque finalmente eso fue una conversación entre nosotros. Y sí, estoy en la mejor disposición cuando se les ofrezca con muchísimo gusto. Pues gracias, maestro Juan Campos. Gracias por... Oh, perdón. una última Adelante. cosa. De
Del popular, creo que todavía tengo algunos ejemplares, pero mientras se los hago llegar, les voy a mandar también por vía digital un ejemplar. Yo todo mi trabajo lo tengo digitalizado. Sobre todo ahora que se facilitan muchas cosas para el trabajo, ¿no? Entonces se los mando con mucho gusto a través del profesor Miguel, estimado compañero Miguel de hace muchísimos años. Nos conocimos siendo jóvenes, imagínense. Hace poco. Tu micrófono, Miguel, Claro, claro. como Yo los años hice un 70, trabajo ¿no? práctico para hacer un periódico, pero eso es tema para otro día. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Gracias, pues licenciado. gracias, Pues gracias, maestro que Juan tengan Campos. muy buena Gracias, noche. maestra Rocío. Fue un Gracias, verdadero maestro placer. Miguel Guerra. Gracias, maestro Fidencio. Gracias a Hasta todos. pronto. Buenas Pásenla tardes. Hasta bien. luego, buenas Gracias. tardes. Buenas Gracias. tardes. Gracias.